A simple vista, no había nada extraño en aquel lago. El agua estaba tranquila, el sol caía con fuerza, y el calor del verano invitaba a meterse sin pensarlo demasiado. Familias enteras pasaban el día allí, niños saltaban desde la orilla, y adolescentes se zambullían una y otra vez sin miedo. Nadie podía imaginar que, en ese mismo agua, existía algo invisible, microscópico, capaz de matar en menos de una semana. Algo que no atacaba la piel, no se bebía y no se transmitía entre personas. Algo que solo necesitaba un segundo de descuido para llegar directamente al cerebro. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de ella, hasta que aparece en las noticias acompañada de una frase que hiela la sangre: ameba come cerebros. El nombre parece exagerado, casi sensacionalista. Pero detrás de ese apodo hay una realidad mucho más inquietante. Su nombre real es Naegleria fowleri, y aunque los casos son extremadamente raros, cuando ocurre una infección, el resultado suele ser casi siempre el mismo. La historia de esta ameba no comienza en un laboratorio ni en un hospital, sino en la naturaleza. Vive en aguas dulces cálidas, lagos, ríos de corriente lenta, estanques, embalses y aguas termales. No vive en el mar, no vive en piscinas bien cloradas, y no necesita al ser humano para sobrevivir. De hecho, durante millones de años ha existido sin que nosotros fuéramos relevantes para ella. El problema surge cuando, por una combinación muy concreta de factores, entra en contacto con el interior de la nariz humana. Porque esta ameba no entra por la boca. Beber agua no supone ningún riesgo. El estómago la destruye. Su única puerta de entrada es la nariz, especialmente cuando el agua entra con fuerza, como al bucear, saltar o sumergirse bruscamente. En ese momento, si la ameba está presente, puede adherirse al tejido nasal y comenzar un viaje corto, directo y devastador hacia el cerebro. Lo que ocurre después es rápido, demasiado rápido. La ameba asciende por el nervio olfatorio, atraviesa una fina barrera ósea y alcanza el cerebro. Allí, no ataca como lo haría un depredador. Simplemente hace lo que sabe hacer: alimentarse. El cuerpo reacciona con una inflamación brutal. El cerebro se hincha dentro de un espacio que no puede expandirse, y los síntomas aparecen en cuestión de días. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Estados Unidos, en pleno verano. Un niño había pasado el día nadando en un lago cercano a su casa. Era un lugar habitual, familiar, sin advertencias especiales. Al volver a casa, se quejó de dolor de cabeza. Sus padres pensaron que era deshidratación. Al día siguiente tenía fiebre y vómitos. Fue llevado al hospital. Los médicos sospecharon una infección común y comenzaron el tratamiento habitual. Pero algo no encajaba. El niño empeoraba demasiado rápido. En menos de 48 horas, su estado neurológico se deterioró de forma alarmante. Ya no respondía con claridad. Tenía convulsiones. Cuando finalmente se identificó la causa real, el diagnóstico fue devastador: Naegleria fowleri. Para entonces, el margen de actuación era mínimo. El niño falleció pocos días después. Hasta ese momento, nadie en su familia había oído hablar de la ameba come cerebros. Este patrón se repite una y otra vez en los casos documentados. Personas jóvenes, sanas, sin enfermedades previas, un baño, un salto al agua. Y días después, una carrera desesperada contra el tiempo. La rapidez con la que avanza la enfermedad deja a médicos y familias sin apenas margen para reaccionar. A medida que los síntomas empeoran, el comportamiento de la persona cambia de forma inquietante. Confusión, desorientación, dificultad para hablar, episodios de pánico.
En algunos casos, alucinaciones. Para quienes están cerca, es como ver desaparecer poco a poco a la persona que conocían, sustituida por alguien que ya no parece estar del todo presente. Uno de los pocos casos de supervivencia conocidos ocurrió gracias a una combinación de rapidez, intuición médica y medidas extremas. Una niña comenzó a presentar síntomas graves tras nadar en un río. Los médicos actuaron de inmediato, aplicando un tratamiento agresivo y experimental. Entre otras cosas, redujeron la temperatura de su cuerpo para intentar frenar la inflamación del cerebro. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Su caso fue estudiado en todo el mundo como una excepción extraordinaria. Sin embargo, incluso estos casos positivos no eliminan la sensación de fragilidad. Demuestran que la supervivencia es posible, pero también lo estrecho del margen. Un pequeño retraso, una sospecha descartada, una hora perdida, pueden marcar la diferencia entre vivir y morir. Con el paso de los años, la ameba ha comenzado a aparecer en lugares donde antes no se registraban casos. El aumento de las temperaturas y los veranos más largos han favorecido su presencia en nuevas zonas. No se trata de una epidemia ni de una amenaza constante, pero sí de una advertencia silenciosa de cómo el entorno cambia y cómo organismos microscópicos pueden aprovechar esos cambios sin que nos demos cuenta. Para las familias de las víctimas, la pregunta que queda no es solo cómo ocurrió, sino por qué nadie habla más de ello. La respuesta es incómoda, porque el riesgo es muy bajo, porque el pánico no ayuda y porque vivimos rodeados de amenazas invisibles que preferimos no pensar. Pero cuando ocurre, el impacto es devastador y permanente. La ameba Naegleria fowleri no es un monstruo consciente ni una entidad malvada. No tiene intención, ni voluntad, ni objetivo. Simplemente existe. Ha existido durante millones de años y seguirá existiendo cuando nosotros ya no estemos. Su peligrosidad no está en su frecuencia, sino en su eficacia cuando las circunstancias se alinean. Quizá lo más inquietante de todo no sea la ameba en sí, sino lo que representa. Nos recuerda que no todo lo peligroso se ve, que no todo lo mortal avisa, y que incluso en los momentos más normales, el cuerpo humano sigue siendo vulnerable. Porque la próxima vez que alguien se lance a un lago en un día de verano, nadie pensará en lo que no se ve bajo la superficie. Nadie imaginará que algo microscópico podría estar ahí, completamente ajeno a nuestra existencia, esperando una oportunidad que ni siquiera sabe que está esperando. Y entonces queda la pregunta final, la que permanece cuando termina la historia. Si algo tan pequeño puede llegar hasta el cerebro humano y destruirlo en cuestión de días, ¿cuántas otras amenazas invisibles existen ahora mismo a nuestro alrededor, viviendo en silencio, sin que tengamos la menor idea de que están ahí?